Bienvenidos a La Tónica Pokémon, el podcast donde lo friki es nuestra zona de confort. Prepárate para un viaje lleno de historias, curiosidades y personajes que han marcado a toda una generación. Relájate, dale play y acompáñanos en esta aventura. Con todas y todos ustedes, Apocalipse y Jordi. Bienvenidas y bienvenidos. Una semana más, esta vez no. Esta vez este programa será una vez al mes. La idea, porque Jordi, al principio había pensado que esto quizá podría salir un par de veces al mes y creo que no. Creo que de momento va a ser una al mes porque lleva una cantidad de trabajo bestial, la verdad. Hemos querido ponerle un nombre especial a esta sección dedicada íntegramente a Pokémon, que se llamará El legado de los 151. La verdad que el nombre me vuelve loco y cada vez que lo escucho más todavía. O sea, esta sección, Jordi, cuéntanos un poco en qué va a estar basada, porque es verdad que lo hemos dicho en distintos programas, lo hemos anunciado por todos los sitios, pero quiero que me cuentes un poco para la audiencia, que sepa de qué va esto. Pues vamos a hacer como un repaso a todo lo importante, lo relevante que ha sido de la saga Pokémon desde su inicio, desde el principio de todo, desde que no existía absolutamente nada hasta el día de hoy. Iremos muy poco a poco, cada programa nos iremos centrando en personas, empresas, cosas, hechos muy concretos, pero que han sido muy muy importantes en todo el desarrollo de esta saga a lo que ha sido hasta el día de hoy, que ahora mismo es un universo infinito que va a llegar a mucho más de lo que es hoy, si eso ya es posible. Pero poco a poco, centrándonos en cosas muy importantes por programa y sabiendo muy muy bien cómo nacieron hasta el día de hoy. De hecho, he de decir que, bueno, hoy hablaremos de temas como la figura de Satoshi Tajiri y hablaremos de cómo se inició Game Freak, porque todo está muy relacionado con él, evidentemente. Cosas que también hablaremos, bueno, pues temas de videojuegos, ¿no? La saga desde el principio. Lo más importante es quizá intentar conocer la historia desde un punto de vista que quizá nunca habíais escuchado, o cosas que, bueno, nosotros hemos estado investigando mucho para poder hacer este programa y hemos ido descubriendo cosas que nos parecen fascinantes. Eso hace que creamos que la audiencia puede, bueno, interesarle este tipo de contenido, porque si a nosotros nos ha interesado, que somos fans de la saga más importante del mundo como es Pokémon, creo que a vosotros también os puede gustar. Va a ser un podcast diferente a lo que normalmente hacemos. Si os gusta, intentaremos traer más contenido también sobre esto, porque la verdad que yo creo que lo vamos a disfrutar mucho, Jordi. De momento, creando el programa, lo hemos disfrutado. Sí, lo más chulo yo creo que de todo de estos programas va a ser, aprender sobre, pues eso, la saga de nuestra infancia, que nos encanta. Y yo ya digo, el intentar, pues, exprimir todo lo que hemos encontrado ha sido muy divertido, el proceso ha sido muy divertido, así que esperemos que para vosotros también expresaros todos esos conocimientos que hemos encontrado, pues sea igual o la mitad de divertido que nos ha hecho a nosotros encontrarlo. Pues Jordi, yo creo que sin más dilación podemos empezar con el legado de los 151. Así que, bueno, cuéntanos, ¿con qué empezamos? Pues mira, el primer protagonista de esta historia es Satoshi Tajiri. Para muchos, persona desconocida. Yo creo que había personas que tenían como otros nombres más importantes dentro de lo que es la saga Pokémon. Sí, Masuda, vamos. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Pero no. La persona más importante, a mi parecer, que, bueno, para que naciera este gran fenómeno, es Satoshi Tajiri. Tatuaros ese nombre, porque a partir de ahora y de hoy va a ser el mayor referente de la saga Pokémon. Porque claro, para muchos la pregunta es, ¿pero fue él el verdadero creador de la saga? Pues quedaros, porque esa pregunta os la voy a responder, ¿vale? Pero para ello, como he dicho antes en la presentación, vamos a empezar desde el principio. Vamos a ir a la infancia de este buen hombre y para eso tenemos que viajar hasta el 28 de agosto de 1965. 1965, cuando nació Satoshi Tajiri,
buen viaje al pasado, ¿no, Fran? Nos vamos unos añitos atrás. Sí, sin duda. Y como no, nos vamos a Japón, nos vamos a Tokio y nos vamos a Machida, ciudad japonesa muy bonita. Estáis viendo fotitos, bastante natural. Tiene como toda ciudad japonesa, la mayoría, su zona más céntrica, más poblada. Pero tiene sitios más rurales, muy bonitos, la verdad. Así que nuestra aventura empieza ahí, en ese... Esto además se sitúa en Tokio, ¿no? Sí, es Tokio, o sea que es una ciudad dentro de lo que es la Gran Tokio, así más chiquitita, pero eso, muy bonita. Y os voy a explicar un poquito cómo era Tajiri de chiquitín, qué le gustaba. Y bueno, también pega mucho, ¿no? De que al vivir en un sitio así un poquito más natural, pues le gustaba mucho, pues eso, el interés sobre la naturaleza, le gustaba perderse en esos parques, bosques que había en su ciudad. Y su hobby número 1 era ir y cazar insectos. Irse por ahí, a las afueras cercanías de su ciudad, irse con su típica red de Animal Crossing, ¿no? Que todos tenemos, y a cazar bichos. Y es eso, el estudio de la entomología. Para que el que no sepa esa palabra, es que les encanta los insectos, cazarlos, estudiarlos y divertirse con ellos. Que bueno, esto ya más adelante podéis ir hilarlo, ¿no? Con criaturas, capturar, bueno, cosas que os podéis imaginar la importancia que va a tener en un futuro, pero eso lo dejamos para más adelante. Luego nos vamos un poquito más mayor, su adolescencia, y diréis, ¿cuándo llega este amor a los videojuegos? Porque claro, en esa época tampoco había salido mucha cosa. Pues Tajiri empezó ya a gustarle un pelín los videojuegos, pero más con los arcades. Cada familia ahí no tenía su consola porque eran caras al principio, esto acaba de empezar. Pues a él le gustó ir a las recreativas, que en Japón no faltaban, eso tuvo suerte. Aquí llegaron un poquito más tarde, pero allí, vamos, era una locura. Y especialmente le encantaba el Space Invaders, que lo estáis viendo. Este lo conocéis todo el mundo, esto lo habéis visto alguna vez, no sé si el nombre os sonará, pero en cuanto veáis el muñequito disparando a las naves, vamos, súper mega reconocible. O sea, esto lo habéis visto siempre, seguro. Totalmente. Vamos, este juego, incluso a nuestros padres, abuelos, este juego seguro que lo han tocado. No, yo no he llegado, la verdad, yo no lo he jugado nunca, y me hubiera gustado, pero no, yo esto lo he visto, pero jugar no he jugado. Muy chulo, la verdad. Pues eso, ya con estos juegos arcade empezó ya a coger el gustillo a los videojuegos. También incluso llegó al punto de que su primera consola fue la Famicom, ¿vale? También la estáis viendo, consola bastante antigua. Tenía hasta tanto interés en saber cómo funcionaban los videojuegos ya desde tan pequeño, que la desmontó para ver cómo funcionaba, qué había dentro de la consola. O sea, ya estaba en plan informático el tío. Los primeros pasos es eso, ya de pequeño le gustaba mucho mundo de los insectos, de capturar, de divertirse con la naturaleza, y ya con unos 12, 13 años, ya ese gusto por los videojuegos estaba más que, vamos, activo. Una pasada. Una infancia interesante, Jordi, de momento. Sí. Un tío apasionado por los bichos. Pero es que en esa época tampoco creo que hubiesen tantas cosas como para hacer, ¿no? No es como ahora mismo una locura, ¿no? Eso cada vez se irá perdiendo más, porque lógicamente el que salga a cazar bichos o salga a hacer eso ya es que se sigue apasionado. De otra manera, a lo mejor puede empezar por aburrimiento o de mil maneras, ¿no? Pero ahora es verdad que todo el mundo está tan centrado en la videoconsola y en ese tipo de cosas que es como más complicado, ¿no? Claro, o sea, tú ahora mismo le das una peonza o una Play 5 a un niño y creo que por claro, poco va a elegir la Play 5. Entonces... Pero a esta gente también le hubiera pasado eso. No, claro que sí. Entonces, claro, esas son las ventajas y las desventajas, ¿no? De pues, nacer en una época y pues distraerte con lo que tenías a mano. Entonces, pues mira, gracias a eso, pues ha empezado una historia que, bueno, que todavía no ha acabado. Bueno, hasta aquí llegamos, o nos situamos en el 1980, Jordi, donde empezó a trabajar como texter,
de algunos juegos para revistas, ¿no? Lo que sería como ahora mismo para Mary Station o alguna cosa así, ¿no? Ujú. Más adelante, junto a su amigo, otra de las figuras que traeremos aquí el nombre y nos especializaremos más porque es muy muy interesante su vida, Ken Sugimori, que para quien no lo sepa es el diseñador artístico de los 151 primeros Pokémon y actual director artístico de todas las criaturas de la franquicia, en la que creó una revista, Jordi, en 1982, que más tarde se convertiría en la empresa que daría vida a Pokémon. ¿Saben en qué año? Tardaron unos cuantos años en hacerlo, pero en 1989 consiguieron hacer esta revista. Vale. Tajiri escribía y editaba el texto, mientras que Sugimori la ilustraba. Bueno, sabemos qué dibujo sabe hacer. Durante estos años, Tajiri no tenía experiencia como director en desarrollo de videojuegos. Pero bueno, empezó a trabajar como colaborador con otras desarrolladoras y la verdad, Jordi, aprendió rápidamente cómo funcionaba este mundillo. Ya tenemos el protagonista cada vez más metido dentro del tema de los videojuegos. Ahora ya ha entrado otra figura importante, que es un amigo suyo, como Ken Sugimori. No sé qué opinas tú. A mí me hace gracia, que todo empezó en una revista, que yo eso no lo sabía, que antes de ser la compañía que es, pues era como una revista, como tú has dicho, Mary Station, lo que sea. Eso es muy guay. También yo creo que ahí aprendieron mucho sobre también videojuegos. Al jugar, probar, escribir sobre ello, eso hicieron que se metieran mucho más en el mundo. Y que un par de amigos, como podemos ser tú y yo, tuvieron una idea loca como nosotros con la tónica. De decir, oye, ¿y si creamos una revista? Pues mira, la crearon. Pues 7 años duró la revista. 7 años. Hasta que se convirtió ya en Game Freak, como conocemos como empresa de videojuegos, ¿no? Sí, Bueno. no les fue mal, ¿eh? La revista empezó poco a poco y tuvieron muchos seguidores, porque bueno, al final sabían de lo que estaban hablando y la gente le interesaba. Así que, no sé, guay, muy guay. O sea, que todo empiece con una revista. Hemos podido ver alguna imagen de la revista. Uh-huh. Y es curioso, ¿eh? Sí, se ve como, Curioso, como un manga, ¿no? Es como la portada muy diferente a lo que... Bueno, incluso yo era de pequeño. Las portadas eran muy diferentes. Eran como más llamativas a lo que se centraba, ¿no? Aquí es como un logo con tu estilo, con tu marca. No sé, muy raro, pero guay. Tampoco, claro, a lo mejor allí en Japón era muy diferente a lo que llegó aquí, ¿no? No sé, el estilo artístico, pero no, muy curioso, la verdad. Muy curioso para la época. Aquí viene el bombazo. Ya nos vamos a situar. Poco a poco ya veis que estamos escalando de año. Nos vamos ya al 26 de abril de 1989. Aquí ya Tajiri... Esto ya luego lo hablaremos más a fondo. Pero Tajiri y Sugimori fundaron ahora sí lo que es la compañía que conocemos a día de hoy. Game Freak nació ese mismo día como empresa de videojuegos. Ese mismo día, cuando fundaron la empresa, ya había otro nombre importante dentro de sus filas. Ya estaba dentro Junichi Masuda, pero de momento era como un empleado más. Y ya os adelantamos que en otro programa futuro hablaremos de él, porque también es un nombre que ya para muchos pensaban que era el creador de Pokémon, que iba a ser, pues eso, una figura súper importante. Todavía no. En ese 1989 todavía no lo era. Un simple trabajador más. Pero yo os adelanto que de este buen hombre hay mucha tela que contar. Pero en este programa todavía no. Ya está, Game Freak creada. Pero claro, no empezaron con Pokémon esta gente. Vamos a darle un poquito de margen. Empezaron con un videojuego que en Japón lo lanzaron como Inti. Un videojuego de acción rompecabezas que luego también salió en Norteamérica, que le cambiaron el nombre, se llamó Mendel Palace. Y el argumento, a ver si os suena. El personaje tenía que salvar a la novia, que ha sido raptada por una joven muchacha.
Si cambiamos muchacha por lagarto, que os suena bastante, ¿no? Es el argumento literal de Super Mario, porque Mario ya había salió en el 1985, así que ya, claro, Tajiri y Sugimori, que eran muy fans de la saga Mario, pues se inspiraron un poco en él, la historia prácticamente es la misma, y bueno, pues eso, acción rompecabezas, no era plataformeo como Mario, pero bueno, pues se inspiraron un poquito en ese argumento. Después, aparte de, bueno, pues de crear sus juegos propios, pues también ayudaron a otras compañías a hacer los suyos, pero como juegos propios, fíjate cómo es la vida, de que te inspiras en un juego de Mario y luego te viene Nintendo y te dice, oye, os encargo hacer Mario y Wario, un juego de la Super Famicom que se encargó Game Freak en crearlo. Y ostras, es curioso, ya, mira, te inspiras en un juego y a los años te dicen, no, pues ahora me vas a ayudar tú a hacerlo. Esto ya fue en el 1993, que también un juego de acción, plataformas, pero yo ya flipo con lo, bueno, ¿cómo decirlo?, originales que eran la gente de Game Freak ya en su época, porque esta Super Famicom tenía como un ratón que se llamaba el ratón Super Famicom, súper original el nombre también te digo, que lo utilizaban muy pocos juegos, muy pocos. Fue como un control que pasó súper desapercibido, la mayoría de juegos no sabían cómo implementarlo. Pues este Mario y Wario fue uno de los juegos que mejor y aprovechó ese modo de control y bueno, pues un juego muy divertido. Para que sepáis que ya esta gente no eran unos mindundis, que sabían hacer las cosas bien ya en el 1993 y que poco a poco pues se iban metiendo más en lo que es el saber hacer las cosas bien y el gustar, ¿no?, para la comunidad. Y luego otro juego, no nos queremos centrar mucho en los juegos que sacaron Game Freak de momento, pero otro juego muy importante en el 94, que fue un juego que se llama Pulseman, que este también era como si juntas a Mario, si juntas a Mega Man, si juntas algo así un poco de los dos, y también juego de plataformas. Fue bastante bien, no fue un mega exitazo, pero le fue muy bien, y claro, iban haciendo bien el trabajo. No, de momento no estaban explotando, pero ya a Nintendo, como a Sega, pues ya las compañías grandes iban echándole un ojo, ya veían que Tajiri y su compañía pues hacía las cosas muy bien. Pero de momento nada, pero que nada relacionado con Pokémon, Fran. De momento es que no se acerca ni el género, ni la trama, nada. Era un comienzo, ha ido creando, bueno, empezó trabajando, haciendo las pruebas esas con Sega, ha ido creciendo tal, desarrollo de videojuegos, creando historias, ¿no?, testeando juegos para revistas, después crea su propia revista. No sé, al final el protagonista va viendo cómo va creciendo, ¿no? Y dentro de la empresa, pues también va creciendo, pues al final trabajar ya con Mario ya era importante. Y juegos como estos pues tiene, bueno, pinta de que también es lo que había en esa época, ¿no? Mucho plataformeo y yo recuerdo eso, y muchos de estilo de combate y cosas así, ¿sabes? Sí, o sea, ya antes de que no existiera Pokémon, ya había trabajado con Sega, ya había trabajado con Nintendo y ya tenía sus propios juegos suyos. O sea, muy bien, la verdad, como unos primeros pasos de una compañía de videojuegos, la verdad que estaba haciendo muy buenos contactos. No se podían quejar. Pasando el gran éxito, porque aquí ya nos vamos a ir a 1996. Ya con un rodaje dentro del mundo de los videojuegos, Tajiri tenía la visión de un juego en el que los jugadores pudieran capturar, entrenar y combatir. Con criaturas con las que, bueno, pues se convertirían después en el concepto que es Pokémon. Cuando la empresa de videojuegos Nintendo sacó su producto Game Boy en 21 de abril de 1989, Tajiri les presentó su proyecto. Los dirigentes lo aceptaron, pero no mostraron un gran entusiasmo. La idea basada en los insectos que coleccionaba de niño era la de atrapar y coleccionar monstruos, lo cual era novedoso en ese tiempo.
mientras que la idea de intercambiarlos vino cuando Tajiri observó a 2 niños jugando a Game Boy cerca uno del otro. Bueno, esto hasta aquí sabemos de qué va la cosa, ¿no? Cómo empezó el tema del cable LIN y todo eso, ¿no? Ujú. No fue hasta que apareció Shigeru Miyamoto, el creador de Super Mario Bros., que nos imprimió mayor dinamismo al proyecto. Miyamoto se convirtió en una especie de maestro para Tajiri, quien como homenaje llamó a Miyamoto el rival de Tajiri, ¿no? Que sería, Miyamoto sería azul y Tajiri sería rojo, los personajes principales de esta primera versión de Pokémon. Jordi, bonito gesto, ¿eh? Sí, la verdad que... Hombre, tampoco sabíamos hasta dónde iba a llegar en la saga, ¿sabes? Pero bonito gesto. Sí, también para que veas que aunque tengas una idea increíble, si no te ayudan o vas un poco por enchufe, Pokémon no hubiera existido, ¿eh? O sea, ¿esto cómo va? Si alguien de confianza que ya tenía renombre dentro de los videojuegos no hubiera tirado un poquito para adelante, a lo mejor a día de hoy Pokémon no hubiera existido. O sea que... Siempre hace falta un padrino. Sí, siempre. El juego estaba inicialmente destinado a la Game Boy de Nintendo y después de varios años de desarrollo, Pokémon Rojo y Verde fueron lanzados en Japón en 1996, Jordi. El lanzamiento de Pokémon fue un éxito rotundo en Japón. El concepto de capturar y entrenar criaturas junto con la mecánica de intercambio entre jugadores atrajo rápidamente a millones de personas. Pokémon creció rápidamente y expandió más allá de los videojuegos, con una serie de televisión, películas, juguetes y mucho merchandising y otros productos. Bueno, aquí ya empezó la locura máxima. O sea, Sí, antes que nada decir que, por supuestísimo, también habrá historia, habrá legado de los 151, que seguramente sea quizá el próximo programa, ¿no? En el que hablaremos de otra de las figuras importantes de Pokémon y hablaremos sobre esta saga de videojuegos, esta primera saga de videojuegos, porque fue muy muy importante, seguramente la más importante de la franquicia, ¿no? En su momento. Y creo que hay mucha controversia por por qué no llegó en verde aquí, después sí que salió el verde hoja. Entonces creo que hay muchas cosas que aclarar y bueno, nosotros estamos dispuestos a hacerlo, claro que sí. es curioso porque, por ejemplo, la mecánica de intercambio con el cable Link ya se ve un poco que, como en la Famicom de hace unos años, que saben utilizar cosas externas de que no suele utilizar mucha gente para su beneficio y que mejoren los videojuegos. O sea, que es eso, que era una compañía que se sabía amoldar muy bien a las tecnologías y que era súper innovadora. O sea que... Claro, mucha gente hablaba de un sacaperras, ¿no? El cable Link, de hostias que más cosas para tal, pero al final era como algo innovador dentro de los videojuegos y si no, ¿cómo lo hacían, no? ¿Cómo pasaba las partidas de un lado a otro? Era muy difícil intercambiar datos de otra manera. Entonces, es verdad que sacaron lo del cable Link y fue pues un invento que decía, si quería jugar a Pokémon, pues lo necesitaba verdaderamente, porque el objetivo era coleccionarlo, Claro. aparte de ser campeón. Sí. También eso ayudaba a hacer más piña. De, ostras, ¿por qué yo no puedo tener este y tú sí? Ostras, pues vamos a juntarnos, vamos a jugar juntos y vamos a intercambiarnos. Se lo montaron muy bien. La verdad que lo tenían todo muy bien pensado. Menos mal que Miyamoto tiró un poquito para adelante el proyecto y bueno, y ha salido todo a pedir de Milhouse, como decían, ¿no? Pues nos vamos a ir, Jordi, hasta el año, 1999, 2000 aproximadamente, ¿vale? Ya estaríamos por aquí, ya han sacado el juego en España, tal, perfecto. A pesar del enorme éxito de Pokémon, Tajiri ha mantenido una vida relativamente privada, porque no es que le guste mucho el dar entrevistas y cosas así. Después del lanzamiento de Pokémon Gold y Pokémon Silver, Oro y Plata, en España, en 1999, Tajiri continuó trabajando con su equipo en nuevas entregas, pero gradualmente fue tomando un papel más moderado en la dirección, diría yo, de la franquicia. De hecho, después de la creación de Pokémon, Tajiri no estuvo tan involucrado en los aspectos comerciales de la franquicia, pero su rol como creador sigue siendo, fundamental. Tajiri ha mantenido su pasión por los videojuegos
y a lo largo de los años ha sido reconocido con varios premios y distinciones por su contribución a la industria del entretenimiento. También ha sido una figura muy respetada por su creatividad y por ser un pionero en la creación del universo virtuales, ¿no? Interactivos. Creo que está bastante claro que eso, bueno, saben hacerlo. En la actualidad, Jordi sigue vinculado a Game Freak, la empresa que fundó y de la cual sigue siendo responsable de muchos de los videojuegos de Pokémon. Ya no se puede decir todo, porque hay algunas cosas como Ilka o Pokémon Go o distintas que están, bueno, un poco más lejos de Game Freak, pero en un rol más de mentor o creador de gestor activo, se podría decir. Aunque su presencia mediática no es tan frecuente, sigue siendo un referente dentro del mundo del desarrollo de videojuegos. Tajiri es un ejemplo de cómo la pasión por la naturaleza, Jordi, la creatividad y el trabajo arduo pueden dar lugar a una de las franquicias más queridas y exitosas del mundo. Desde su infancia, recolectando insectos, hasta crear el universo que es hoy en día Pokémon, su vida ha sido una combinación de amor por los videojuegos y el deseo de ofrecer algo único a los jugadores. Su legado perdura hoy en día, y yo te diría que siempre, porque va a ser algo que siempre va a estar ahí, ya que Pokémon sigue siendo una de las franquicias más influyentes dentro de la cultura popular global. La vida de Tajiri, Jordi, ha sido muy interesante, ¿no? Creo que ha sido muy interesante. Al final no está tan dentro ya, y es verdad que aquí ya se suelta, ¿no? En Gold y Silver. A partir de aquí, en este Plata y Oro, como que se empieza a desvincular más y van cogiendo nombre otros protagonistas que iremos hablando, ¿no? Con el paso del tiempo. Por eso a lo mejor nosotros ya teníamos en mente otros nombres que se vienen un poquito más tarde, porque eso, eran más actuales, estaban un poquito ya más metidos y eran los 100% más involucrados en el desarrollo de los videojuegos. Pero no deja de Tajiri ser el más importante, el que empezó todo, esa idea de niño de cazar insectos a lo que se ha llegado a convertir, y de ser una persona de una familia modesta que tuvo una idea, y esa idea, pues por un camino largo, la consiguió ejecutar, y fíjate, que no le regalaron nada, incluso hasta que su proyecto pudo no haber salido nunca, pero al final lo pudo conseguir y nació Pokémon, Fran. Pues sí, Jordi, ahora vamos a centrarnos en hablar sobre, bueno, lo que empezó siendo una revista y acabó siendo una espectacular empresa de videojuegos, Jordi, como es Game Freak. Sí. Así que vamos allá con Game Freak. Muy bien, pues ahora que ya sabemos toda la vida de Tajiri, la persona más importante de lo que dio a ser vida a Pokémon, ahora vamos a centrarnos un poquito más en lo que es su empresa, Game Freak. Poco a poco, así que vamos a empezar con lo más básico, de por qué, de dónde viene ese nombre de Game Freak. La verdad es que no se lo curraron mucho, no es muy original, pero bueno, es así de sencillo. El nombre viene de que Game Freak, juego, y freak es como un término que, bueno, solían referirse a personas súper fanáticas de algo. Entonces, pues, bueno, es esa mezcla, ¿no? De fanatismo en el mundo de los videojuegos. Es lo que, bueno, Fran, es así, no, tampoco se lo curraron mucho, pero bueno, ya está, es la esencia, ¿no? De lo que viene siendo Tajiri, ¿no? Ese amor, ¿no? Por los videojuegos, y bueno, lo quiso reflejar pues con lo que viene siendo su empresa. Ya está, no tiene más miga. Pero lo que sí que tiene mucha miga es cómo nació Pokémon y hasta el día de hoy. Así que vamos a hacer un repaso general, juego por juego, de lo que, cómo empezó, de las cosas más básicas que llegó a ser esta industria, hasta el presente de lo que estamos acostumbrados. Así que yo creo que nos va a dar mucha nostalgia y ver cómo empezó, e ir viendo pues las mecánicas nuevas que fueron implementando hasta lo que conocemos en Escarlata y Púrpura, que es el último lanzamiento que conocemos hasta el día de hoy. Así que, Fran, dale con los primeros juegos. Sí, vamos a hacer un bonito repaso, ¿no? A Pokémon rojo, verde, azul. Bueno, todo esto en 1996, Japón.
En España, recordamos, llegan en 1999. No llegó el verde, llegó simplemente el rojo y azul. Y en Japón, rojo y verde. Pokémon Rojo y Verde fueron lanzados en Japón como dos versiones del mismo juego. La razón para esto era incentivar el intercambio entre jugadores. Cada versión contenía ciertos Pokémon exclusivos, lo que motivaba a los jugadores a conseguir ambos juegos o a intercambiar Pokémon con otros. Más tarde, una versión mejorada fue lanzada en América y Europa como Pokémon Rojo y Pokémon Azul, con algunas mejoras en el contenido y en los gráficos, que ya de aquella manera eran... Sí. Debido a las limitaciones de la Game Boy en cuanto a gráficos y memoria, el equipo tuvo que ser muy creativo. Los mapas tenían un diseño sencillo pero efectivo. Las limitaciones en la paleta de colores y los gráficos también se llevaron a los diseñadores a enfocarse en la jugabilidad, más que en los detalles visuales. La idea de las batallas tipo RPG en Pokémon fue influenciada por los juegos como Dragon Quest o Final Fantasy, que también presentaban combates por turno, como actualmente estamos todavía acostumbrados. Sin embargo, Game Freak quería que las batallas fueran más accesibles y estratégicas. Los tipos de Pokémon, como agua, fuego o eléctrico, fueron un concepto clave que definió cómo interactuaban los Pokémon entre sí. La idea que ciertos Pokémon fueran fuertes o débiles frente a otro género, una capa adicional de estrategia que hizo que el juego pues fuera más interesante y profundo, ¿no? Dándole ahí un poco de profundidad porque claro, que verdaderamente tenían muchas limitaciones. Las estadísticas de los Pokémon como ataque, defensa o velocidad también fueron fundamentales. Y aunque los gráficos eran simples, la mecánica subyacente era bastante compleja, lo que atrajo tanto a jugadores jóvenes como a jugadores más experimentados. Junichi Masuda, quien se unió al equipo de Game Freak más tarde en el desarrollo, fue el compositor principal de la música. La música de Pokémon se destacó por su capacidad para transmitir emociones y definir la atmósfera de cada área del juego. La decisión de elegir a Pikachu como la mascota Pokémon no fue tomada por una sola persona, sino que fue el resultado de una serie de factores estratégicos, creativos y colaborativos dentro del equipo de desarrollo liderado por Satoshi Tajiri, nuestro protagonista, y su equipo Game Freak, en colaboración con la todopoderosísima Nintendo. Bueno, Jordi, hasta aquí guay. Hemos visto que los juegos eran lo que eran. De hecho, bueno, vamos a comentar si quieres el amarillo un poco. Sí, el Pokémon amarillo, bueno, vino en el 98 en Japón, en 99 para la resta del mundo, también para la Game Boy. Fue como una versión mejorada de los primeros juegos. Y bueno, la verdad que este juego fue un poquito más para ayudar en ventas, fue un poquito más estratégico, más para ayudar al marketing. Ya una vez que Pikachu era la mascota, pues qué mejor que sacar un juego con él de portada. Ya gustaba más esa mascota, ya había salido el anime, entonces fue un poquito más escaparate, ¿no? Este juego que estuvo muy chulo porque metieron el Team Rocket, fue un poquito, bueno, pues para los fans del anime que estaban empezando a verlo, pues que fuera como su principal atractivo para comprarlo. La verdad que un inicio muy potente, una primera generación que, bueno, vino por sorpresa y la verdad que en ventas pues fue muy bien y aquí es donde empieza la verdadera aventura. Primera generación fue muy bien, pero es que ahora se viene la segunda. Sí. Pokémon Oro y Plata. Para muchos, el mejor juego junto a los remakes que luego vendrán, luego hablaremos de ellos. También en Japón en el 99, Game Boy Color, estamos hablando, y bueno, segunda generación, una versión muy mejorada para la época de los primeros, rojo, verde y azul. Y bueno, presentamos Johto, una nueva región, que es muy interesante porque aquí Pokémon pensaba que a lo mejor
este iba a ser su último juego y por eso juntó Johto con Kanto. Era como una continuación directa, aunque el protagonista era diferente. Y luego, bueno, ya sabemos cómo acaba el juego, ¿no? Juntándote con el protagonista de Rojo y Azul. Entonces fue como una secuela, ¿no? Digamos, del primero. Y fue muy chulo el ver de, bueno, vamos a seguir la historia por otro camino. Y luego juntamos los juegos en Kanto en esa batalla final con Rojo. Y luego, bueno, fue el mismo protagonista que creó los 151, el que creó los 100 Pokémon que vinieron en esta nueva generación, Sugimori. Y vamos a hablar los cambios más significativos, que estos fueron muy, muy importantes y vinieron desde muy pronto, que yo pensaba que esto vino más tarde. Siniestro y Acero, tipos nuevos ya en segunda generación. No espero mucho Pokémon, para seguir equilibrando, aumentar más la variedad entre tipos. Muy bien, la verdad, muy interesante. Y también una cosa que nos gustaba mucho en la época, esto también fue un cambio increíble, nuevo sistema de tiempo y clima. El ver que se hacía de noche, de día, la hora del reloj se notaba en el juego. Era una tontería, pero increíble para la época. Y que claro, que por de noche salían unos Pokémon, por el día otros, en algunas rutas también era pues muy divertido. Y luego, que esto también para muchos es una tontería, pero para mí me ha impresionado que en el primer juego solo había 5 Pokéballs: Pokéball, Super Ball, Ultra Ball, Master Ball y Safari Ball. Sí, chicos, habían esas 5. A lo mejor mucha gente pensaba que había menos, pero aquí ya en segunda metieron un porrón más: Luna Ball, Febo Ball, Rapid Ball, Peso Ball, Nivel Ball, Amor Ball y Amigo Ball. Otro porrón más. Que yo, es que te lo juro que esto pensaba que iba a venir mucho más tarde. No. En segunda no perdían el tiempo aquí, Y bueno, luego también pues mejoraron lo más básico, ¿no? Al tener la Game Boy a Color, ese salto de consola, pues un poquito se veía todo mucho mejor. Ese color, por supuesto. El sonido también, Junichi Masuda estaba adentro otra vez para mejorar la música. Todo iba un poquito pues evolucionando en ese salto de consola y poquito más para esta segunda generación, como si fuera poco, ¿no, Fran? Sí, bueno, yo quería comentarte, ya dejamos claro en primera generación que tiene cambios no tan drásticos como... Porque a mí me parecen muy, muy, muy importantes, ¿no? Que Rojo y Azul, pues creo que era algo muy inventado. Amarillo se viene muy mezclado con el anime, porque verdaderamente viene muy mezclado con el anime, cosa que Pokémon después ha ido, bueno, quitando dentro de su saga principal. Y me molesta, ¿sabes? Porque esos guiños creo que hacían una muy buena conexión. A los que son fans del anime era un lujo, ¿no? Poder, no sé, ver al Charmander cuando lo abandonan, cogerlo. Dentro de, bueno, pues lo que hablábamos siempre, la limitación gráfica, ¿no? Pasa este Plata y Oro, que para algunos jugadores, Jordi, tú quizá no lo recuerdes, pero yo que sí que jugué mucho, especialmente Rojo, más que Amarillo. Amarillo llegó a mis manos más tarde y ya había reventado el Rojo 1000 veces. Sinceramente, el cambio no sabía expresarte de lo que yo sentí cuando vi apagarse y encenderse la luz, en el aspecto de se hace de noche, se hace de día. Yo no sé la cantidad, si no le eché fácil 10, 14 horas, siendo un absolutamente niño. El primer día que lo cogí, el Plata, lo recuerdo perfectamente, fue una sensación. El cambio gráfico de Amarillo al Pokémon Plata es tan bestia. Cómo se veía Totodile, que fue el primer Pokémon que cogí. De verdad, o sea, era algo que dices, no tiene ningún sentido. Y creo que aquí todavía le ponían cariño a esa tercera entrega que hablaremos ahora, como es el Pokémon Cristal. Ahí hablamos del año 2000, qué buen año. Aunque Pokémon, Plata y Oro también estaban disponibles en la Game Boy Color, Pokémon Cristal aprovechó mejor la capacidad de la consola, con gráficos más detallados y la posibilidad de mostrar animaciones durante las batallas.
Crystal permitió a los jugadores elegir entre un personaje masculino o femenino, un primer paso hacia una mayor personalización que sería más prominente en los juegos posteriores. Los Pokémon ahora podían llevar objetos durante la batalla, lo que añadía una capa extra de estrategia al combate. También añadirían la torre batalla. La idea de Pokémon Cristal surgió como un juego que sería el broche de la segunda generación, mejorando los aspectos visuales y las mecánicas de juegos previos. Yo no recordaba, Jordi, ya te digo, también le eché muchas horas al Pokémon Plata antes de jugar este Pokémon Cristal, y te puedo decir que yo no recordaba que en Pokémon Plata no se pudiera elegir personaje. Sí, pues no, a mí también me ha sorprendido. Cristal fue el primero en elegir género y la verdad que, claro, con estas pequeñas cosas, como las tenemos tan ya metidas dentro, ¿no? De lo más básico, es bonito saber en qué punto empezó. Y sí, Cristal, el que decidió género en la elección del personaje. Sí, súper curioso. O que pueda meter objetos. Es que me parecen cambios muy importantes de una entrega a otra entrega. Sí, así de claro. Sí. Pero bueno, vámonos esta vez a hablar de Rubí y Zafiro, Jordi. Y es que Pokémon Rubí y Pokémon Zafiro son los juegos de la tercera generación de la saga de Pokémon, desarrollados por Game Freak y lanzados para la Game Boy Advance en 2002 y 2003 en otras regiones. Aquí ya pegamos un salto generacional porque es muy importante, ya pegamos un cambio de consola. El cambio gordo, yo me acuerdo lo que me costó poder conseguir la Game Boy Advance hasta poder jugar a estos juegos, pero al final, dentro de lo que cabe, pude conseguirlo. Nuevas mecánicas de combate. Pokémon Rubí y Pokémon Zafiro introdujeron nuevos tipos de combate como los dobles, que permitirían que dos Pokémon lucharan al mismo tiempo en una batalla. Esta mecánica sería muy importante para la serie en el futuro. Claro, Luego, aquí ya empieza la pincita, ¿no? De decir, esto va a ser ya el competitivo final de Pokémon. O sea, en Rubí y Zafiro ya hicieron la mecánica de los combates que en un futuro y en el presente ahora mismo es lo que es el competitivo oficial de Pokémon. O sea, locura. Si ya habíamos tenido 100 nuevas criaturas en Pokémon Plata y en Pokémon Oro, en esta tercera entrega se introdujeron, Jordi, 135 nuevos Pokémon. Se implementaron las habilidades y las naturalezas. Los concursos Pokémon fueron introducidos con una nueva forma de entretenimiento en la que los jugadores podían competir con sus Pokémon en concursos de belleza y habilidades. La tercera generación representó un cambio importante para la franquicia. No solo se expandió la jugabilidad y la historia, sino que también marcó la transición a una generación más moderna de consolas portátiles. Muchos fanáticos consideran que Pokémon Rubí y Zafiro son uno de los títulos más importantes de la serie debido a su innovación. Y Jordi, no me cabe duda de que lo fueron. Hombre, es que implementas, digamos, la mecánica del competitivo actual. Añades las habilidades y las naturalezas. Es que aquí ya están pensando de que Pokémon podría dar un salto a un futuro competitivo. Yo creo que aquí ya lo estaban haciendo muchísimo más estratégico el combate. Yo sigo siendo muy joven aquí cuando salió esta entrega, pero te puedo decir lo que más me sorprendió, porque yo creo que tú esta no la jugaste todavía, ¿no? Me dijiste perder hoja. No. La jugaría después. Pues empecé ahora, sí. En el cambio que te puedo decir de Pokémon Cristal a Pokémon Zafiro, porque fue el mío, fue Zafiro, recuerdo que lo que más me impactó fue haciendo surf. Porque estábamos acostumbrados ahí como en la especie de Lapras, llámalo, entre comillas, de alguna manera. Y es que parecía un Wyler, ¿sabes? Que ya estaba subido. Y otra cosa que me impactó mucho fue en el momento que va... No me acuerdo de cómo se llama. O sea, el señor Arengue. Sí. En el momento en que monta en el barco el señor Arengue y va con la lancha a la otra isla, eso me impactó una barbaridad. Digo, son las cosas que más recuerdo del juego. Sí, luego Rayquaza, Kyogre, los dos equipos, tal, muy bien. Pero esos son los dos primeros recuerdos que tengo de esos videojuegos.
de haberlo jugado, ¿sabes? No sé si la audiencia compartirá conmigo esto, pero eso es lo que más me impactó a mí, nada más empezar. Sí que es verdad que se veía como muy serio, ¿no? Porque habíamos tenido un villano anteriormente que dices, vale, era un capullo, pero un villano, ¿sabes? Estos eran como ya uniformados, un equipo, otro equipo, cuidado, que están metidos entre dos bandos. No es. Habíamos tenido primero al Team Rocket, después hemos tenido a. Bueno, sí, lo que sería Plata, ¿no? Sí. Y después hemos tenido estos dos equipos. Cuidado porque se pone interesante la cosa, Jordi. Aquí es cuando empieza mi aventura. Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja 2004 y el primer remake de Pokémon. Fue en 2004, 8 años después de su inicio. Se tomaron tiempo para decir, vale, ahora ya creemos que la gente, que bueno, el salto de calidad de consola es importante y que las personas tienen la suficiente nostalgia para poder comprar nuestro producto. Así que vinieron Rojo Fuego y Verde Hoja. Bueno, qué decir, salto a la Game Boy Advance, todos los avances técnicos que podían pues los ofrecieron. También en música, animaciones de combate y todos los avances que añadieron en Rubí y Zafiro pues lo aprovecharon para estos remakes. Todas las habilidades, naturaleza, todo ese combate dobles, pues todo lo metieron y aprovecharon a meterlo en estos remakes. La verdad, estrategia muy inteligente, que les salió muy bien. Y a mí la verdad que me gustó muchísimo este Verde Hoja y aquí empezó mi aventura. Luego, como no, y seguían con la fórmula, si Rubí y Zafiro gustó y funcionó, pues vamos a sacar ese tercer juego complementario de tercera generación, Pokémon Esmeralda. En Japón salió incluso en el mismo año, en 2004, que Rojo Fuego y Verde Hoja. Para España y el resto del mundo tardó un poquito más, fue en 2005. Así que, joder, los japoneses tuvieron dos juegos de la saga principal, ¿no? Podríamos decir, en el mismo año, anda que no. Y bueno, aquí se añadió la Torre Batalla y ese cambio, ¿no?, en la historia de juntar los dos teams no enemigos, el Team Aqua y el Team Magma, en una misma historia y que te los puedas ir pues luchando con los dos, ¿no?, a la vez. La verdad que muy, muy inteligente. También ese Rayquaza, para muchos un legendario favorito, ¿no?, que intentaba ser el protagonista, ¿no?, de la historia. Y bueno, seguir el ejemplo de Pokémon Amarillo y les salió muy bien. Pokémon Esmeralda también fue un éxito rotundo y con lo mismo, con los mismos avances y gráficos parecidos a lo que fue Rojo Fuego y Verde Hoja. Sí, a ver, yo recuerdo, bueno, jugar Verde Hoja y Rojo Fuego lo jugué más tarde. Yo jugué primero Esmeralda. Y pues bueno, porque al final mi padre no podía permitirse comprar videojuegos, era como complicado, ¿sabes? Y era como decir, hostia, no veía tan claro yo eso de un remake, ¿sabes? De primera. Como decía, otra vez rojo, es decir, me lo he pasado como 700 millones de veces, ¿sabes? Era como, o sea, vale, gráficamente está muy bien, pero estoy jugando Esmeralda. ¿Por qué me voy a comprar Pokémon rojo? A pesar de que salió antes rojo, ¿no? Pero aún así me impactó mucho lo gráficamente, desde luego. Pokémon Rojo y Verde Hoja es una delicia. Y Esmeralda, pues vale, lo que te ofrecía, quizá aquí ya viene, para mi gusto, no es tan bueno como lo que te da, o sea, el cambio que te da respecto al ya el cambio que te estaba dando Cristal. Ya creo que lo que te da aquí no es tanto como para decir, verdaderamente compra otro videojuego por eso. Sí que está la Torre Batalla, que estaba muy muy bien, pero no lo sé, Jordi. ¿Tú lo harías? Bueno, yo creo que aquí triunfaron con el legendario, supieron vender muy bien el legendario. Y el cambio también de historia estuvo muy chulo, aunque muy breve, como en la mayoría de terceros juegos, ¿no? Es darle protagonismo al legendario. Si el legendario gusta, pues el juego va a vender. Pero sí que es verdad que a lo mejor en Cristal hubo un poquito más de salto de variedad en ese juego complementario que en Esmeralda. Ahí sí que te puedo dar la razón.
Vale, pues Jordi, dicho esto, vámonos a 2006 en Japón, 2007 para el resto del mundo. Los japoneses siempre van delante nuestro, aquí de momento. Pokémon Diamante y Pokémon Perla. Hablamos de Nintendo DS, volvemos a cambiar de consola. Estos juegos fueron una evolución muy, muy importante en la serie de Pokémon, ya que trajeron muchos cambios y, bueno, mejoras en el aspecto gráfico como en las mecánicas del juego. Gráficos en 3D, Jordi. Aunque los modelos de los Pokémon seguían siendo en 2D, los entornos y los efectos visuales de la batalla fueron mejorados considerablemente con un estilo más tridimensional. Pantalla táctil. La Nintendo DS introdujo la pantalla táctil, que fue utilizada en el sistema de menús, la captura de Pokémon y otras funciones del juego. La cuarta generación presentó un total de 107 nuevas criaturas. A todo esto, evoluciones por intercambio de objetos, que algunos Pokémon evolucionaban de nuevas formas usando objetos específicos o mediante otros métodos. Batallas en línea. Se implementaron batallas y torneos a través de la conexión Wi-Fi, algo innovador para la época, porque eso ya era una locura. Me acuerdo robando Wi-Fi a todo el mundo, a la cuenta de ello, ¿no? Intercambios globales. Los jugadores podían usar la función Wi-Fi para intercambiar Pokémon con personas de todo el mundo. Hablamos ya directamente de Pokémon Platino. Si quieres, ya le comentamos cómo vimos esta cuarta generación. Pokémon Platino es la tercera versión de la cuarta generación de Pokémon que fue lanzada para DS. En 2008, Jordi en Japón, y en 2009 para el resto del mundo. El mundo distorsionado es uno de los cambios más significativos en este Pokémon Platino. No sé cómo has vivido tú la cuarta generación, de la cual sé que eres bastante fan. Sí, la verdad que es el videojuego que más he jugado de toda la saga. Me pilló ahí infancia a tope, vicio Pokémon absoluto. Y una cosa que no hemos comentado, en que yo le metí muchísima caña y era súper fanático, y era en conseguir a Spiritomb. ¿Y eso qué es? Jugar al subsuelo. Anda que no he hecho horas metiéndole caña a la pantalla táctil, consiguiendo gemas, y bueno, y fósiles y de todo. Y te voy a decir una cosa, no conseguí Spiritomb porque no sabía cómo era. Había rumores, todavía estaba en esa época de que, bueno, en revistas, no sé qué, hablando con amigos, de que se conseguía en el subsuelo, y yo pensaba que esta era un fósil, o que era un fantasma de un fósil, y picaba y picaba y picaba, y en la vida lo conseguí, hasta bueno, ahora ya sé cómo se consigue, pero de pequeño no. Y a mí la verdad que yo soy muy fan, yo al que más he jugado es al Diamante, Platino luego me lo compré y me encantó, pero ya es lo que dices, que a lo mejor se quedó un poco en cristal eso de el Esmeralda, bueno, vale, por el legendario, en Platino, bueno, sí, juntas lo mismo, la misma fórmula, pero a mí esta fórmula no me acababa. A mí me gustaba el normal, el juego normal y ya está, la verdad. Y no jugué mucho a Wi-Fi, a combates en línea, la verdad. No, todavía aquí no me dio. Y mira que era súper innovador en la época. Yo es cierto que recuerdo... Bueno, no sé si es que ya se me mezclan historias, porque son muchos años, pero ¿es aquí donde puedes conseguir a Fibas? ¿O eso fue en Rubí? En Rubí ya fue en Rubí, vale. Es que ese tipo de detalles, ese tipo de cosas, de contenido más específico, lo iremos trayendo en el legado de los 151 según vaya tocando, ¿no? Porque al final es todo un repaso a Game Freak, a lo que ha conseguido hacer Game Freak con esto. Entonces, traeremos muchos datos muy específicos de cada juego, clichés, cosas, una cantidad de... Bueno, porque hay mucha información sobre cada videojuego, evidentemente. Entonces traeremos mucho. Como tú dices, Jordi, creo que aquí Pokémon quizás se equivocase, ¿no? Y dices, vale, tienes 107 nuevos Pokémon en esta cuarta generación. Yo quizás sabiendo que iban a sacar un Pokémon Platino, porque eso creo que era bastante obvio, ¿no? Después de que le había funcionado la fórmula totalmente. Yo a lo mejor hubiera dicho, pues mira, saco 100 criaturas y me guardo 7 extras para el Pokémon Platino. Que diga, vale, tienes nuevos Pokémon que conseguís, aunque solo sean 7. Pero
Eso quizás nos lo han hecho después, ¿no? Con los DLC o con cosas así, creo que ha aprendido a hacerlo Game Freak bastante bien. Pero a día de hoy, en donde estamos ahora mismo, en 2009, que es cuando Pokémon Platino llegó a España, creo que eso era uno de los errores. Es verdad que lo comprábamos porque éramos muy fan de la saga, pero mucha gente ya aquí, cuidado, que no ve mucha diferencia entre Diamante y Perla a cambiar al Platino, Aquí ya empiezan a ver un poco de risky. No me está dando tanta cosa. Lo que sí que fue un éxito, y aquí para todo el universo, Fue el ojo de la historia. Sí, para muchos y bueno, y para casi todo el mundo. Pokémon Heart Gold, Soul Silver, los mejores remakes de la saga. Es que claro, hemos pasado de dar el salto de Game Boy Color a Nintendo DS. Es que esto es un salto muy pero que muy loco. En Japón, como no estamos acostumbrados, en 2009 llegó y 2010 para todo el mundo. Es que claro, aquí ya mejoraron pues todos los gráficos, mecánicas actualizadas de la época, todas las características de la actualidad, música, pantalla táctil. Es que era un sinsentido, 2 regiones en un mismo juego, que esto lo llevamos pidiendo desde vamos, y bueno, desde 2010 en España no lo hemos vuelto a tener, eso de 2 regiones. Han pasado 15 años y Pokémon aquí no nos hace caso, pero bueno, y parece que no nos lo va a hacer en ese sentido, pero bueno, esto fue un antes y un después, y claro, al gustar tanto estos remakes, pues Pokémon ha seguido haciéndolos y los iremos hablando. Pero vamos a la siguiente generación, vamos a Pokémon Negro y Blanco, 2010 en Japón, 2011 para todo el resto del mundo. Seguimos en Nintendo DS, y este es un detalle muy importante porque es el primer juego de Pokémon que se inspira fuera de Japón. Aquí abre nuevas fronteras, y este juego lo que es Teselia está inspirado en Nueva York, que esto ya también va a ser una nueva fórmula en los siguientes juegos de cada generación. En este juego llamó mucho la atención lo que eran las rutas, ¿no? El cambio de ruta, los mapas, eran ciudades mucho más grandes, rutas más abiertas, cosas muy interesantes. Para mí, uno de los mapas más infravalorados de la saga, Pokémon Blanco y Negro. A mí me gusta mucho la región. También aquí se vinieron muchísimas más criaturas, 156, el juego hasta la fecha con más criaturas de golpe. O sea, más que más que el primero. Y también una mecánica muy pero que muy chula, los combates triples. Ya que, les gustaron los dobles, pues ¿por qué no triples? Llegará un punto que metan cuádruples, quíntuples y sextuples, pero de momento no hemos llegado, chicos. Aquí en Pokémon Negro y Blanco, combates triples. De momento aquí, hasta ahora, nos tienen acostumbrados a cambiar de generación cada 2 años. Pasábamos a una nueva generación. En este caso acabamos de finalizar este 2012 en Japón y 2013 en el resto del mundo, y fue esta 6ª generación de Pokémon lanzados para ya la Nintendo 3DS. Podemos tener otro cambio en 2013. Por primera vez en la serie principal de Pokémon, los juegos se presentaron en gráficos completamente en 3D, lo que proporcionó una experiencia visual completamente nueva. Las batallas, los mapas y los personajes fueron renderizados en 3D, lo que hizo que la exploración y las batallas fueran más dinámicas y visualmente impresionantes. Nueva región de Kalos, inspirada esta vez en Francia, y con 72 nuevas criaturas, lo que aumentó a un total ya, Jordi, en esta 6ª generación de 721. Tenemos una de las cosas que a los fans más volvió locos, como es la mega evolución, una de las novedades más significativas de Pokémon X y Y. Esta mecánica permitía a ciertos Pokémon como Charizard, Mewtwo, Blaziken, entre otros, transformarse temporalmente en una forma mucho más poderosa durante la batalla. Los Pokémon que mega evolucionaban adquirían nuevas habilidades, tipos y a menudo una apariencia completamente diferente. También tuvimos una introducción que hacía mucho que Pokémon no hacía,
como era meter un nuevo tipo, en este caso el tipo Hada, que fue creado para equilibrar un poco, bueno, al dragón, que estaba muy subidito, al lucha y al siniestro, que también estaba muy bien hasta ahí. Yo creo que aquí fue uno de los cambios radicales, el meter la mecánica nueva y tan buena como la mega evolución. Esto yo creo que fue un antes y un después. Aquí ya creo que Pokémon se vio como obligada, ¿no?, en cada generación siguiente a meter alguna mecánica potente que, bueno, que revolucione un poco lo que es el competitivo, porque claro, ya aquí cada vez cogía muchísima más fuerza y bueno, nos estaban mal acostumbrando, ¿no? Estamos ante la generación que menos me gusta. Y la que más cambio radical hizo. Sí, con mucha diferencia. Esta a mí no me gustó. Es verdad que cuando lo he ido rejugando en algún juego contigo o lo que sea, sí que la he ido disfrutando un poco más con el paso del tiempo, pero recuerdo cuando la jugué que a mí personalmente no me gustó. De hecho, es de las que menos conozco o que me pierdo jugando porque no me acuerdo ya. Lo he pasado una o dos veces solamente. No un juego que me llama mucho la atención, a pesar de que la mega evolución entrará aquí. Es curioso porque mucha gente piensa lo mismo y, ostras, metieron el 3D. Sí que es verdad que pocos Pokémon, 72 me parecen poquitos, pero bueno, ya el conjunto 721 es una maldita locura. Mega evolución y tipo Hada, o sea, que son súper atractivos para que la gente lo compre, y sí que para muchos hubo un parón muy interesante, pero bueno, aquí Pokémon parece que seguía haciendo las cosas muy bien. Y también que luego vino Pokémon Rubí, Omega y Zafiro Alpha, otros remakes de categoría, aprovechando la Nintendo 3DS, aquí ya en 2014 para todo el mundo. Y bueno, pues hicieron lo que solían hacer, aprovechar todas las características nuevas de la misma generación, no de X y Y, y pues metieron pues el estilo 3D, mega evoluciones, y fue un remake pues muy querido para muchos y para mí un 10, la verdad. Quitando Heart Gold y Soul Silver, para mí este es el segundo mejor remake que se ha hecho de la saga. Y bueno, ahora nos vamos allá 2016. Pokémon Sol y Luna. Y aquí ya empiezan a haber polémicas. Vamos a ir poco a poco. El mayor cambio, ¿no?, de esta generación es que la región se desarrolla en Alola, inspirada en Hawái. ¿Qué pasa con Hawái? Pues bueno, pues ese ambiente tropical, ¿no?, en muchas islas, playas, montañas, selvas. La verdad que era un mapa con muchos ecosistemas diferentes. ¿Y qué puede salir mal aquí? Pues que decidieron tomar la arriesgada decisión de quitar los gimnasios. La mecánica que ha ido acompañando desde el inicio de la saga, pues aquí pues decidieron eliminarlos por completo y cambiarlos por una especie de pruebas que, bueno, pues era pues hacer pequeños minijuegos, que la mayoría de ellos era pues luchando con Pokémon, hasta llegar al boss final, que era el Pokémon dominante, en el que, bueno, con los stats elevados sí que podía llamar a subordinados para ayudarle. Y una vez que ganabas esos dominantes, pues te daban un cristal, el cristal Z, en el que podías utilizarlo como la nueva mecánica, ¿no?, de este nuevo juego. ¿Qué pasa? Pues claro, fue una decisión arriesgada y a mucha gente le gustó, pero yo creo que así de primeras a la mayoría no. Y esa decisión de quitar los gimnasios a muchos no les gustó, Fran. ¿A ti qué te pareció? A mí he de decir que, bueno, esto ya te está metiendo un guiño, ¿no?, a lo que ha sido el primer Arceus que hemos tenido, ¿no? Uh-huh. Con Pokémon dominantes. Pero a mí personalmente al principio no me gustaba. Después es cierto que me acuerdo del Luranti y me acuerdas toda la vida. Qué complicado, ¿no? Me parecía quizá desde el Miltank de Blanca no me haya costado tanto un reto, ¿no? Siendo joven, me recuerdo que eso me pasó. Que digo, tío, como me cargo al puto Luranti. Así que al principio no me gustaba la idea, y según lo fui jugando me gustó, de hecho me gustó muchísimo. Te lo he dicho muchas veces porque sé que tú lo jugaste relativamente, de hecho, hace poco. Sí. Y te lo he recomendado muchas veces, era algo que te tiraba para atrás, pero que a mí me parece un muy buen juego de Pokémon, ¿eh? Muy bueno.
Luego, bueno, ya lo he comentado, la mecánica de este juego eran los cristales Z, un movimiento súper poderoso que lo puedes utilizar uno por combate. Bueno, a lo mejor esto un poquito más sosa, ¿no?, que la Mega Evolución, ya que el mayor atractivo, aparte de subir las estadísticas, era cambiar el aspecto del Pokémon. Aquí es un poquito más soso, ahí con el baile que tienes que hacer para utilizarlo. Bueno, un poquito menos currada, pero bueno, tampoco desagradó para el competitivo, estuvo muy, muy interesante. Y también un cambio muy importante, que también marcó un precedente, fueron las formas regionales. Esa variedad de un Pokémon ya conocido que cambiaba físicamente e incluso de tipo para, bueno, meterse un poquito más en el ecosistema, ¿no?, de la región. Muy chulo, la verdad, estas nuevas mecánicas que también gustaron, y poco a poco y las siguientes generaciones las iban metiendo también. La verdad que este juego a mí me gustó mucho, lo jugué hace poco, me parece también una de las mejores regiones que se ha hecho, Sí. también infravalorada, Mucho. y Movimiento Z a mí me gusta, soso, pero me gusta. Aquí ya teníamos las monturas, ¿no? Sí, es verdad, también. Que también le dio un cambio significativo, ¿eh? Sí, el cambio es el quitar las MOs también fue lo que más pedíamos, la verdad, de esa época. Esa época que tampoco nos metíamos mucho en polémicas. Mira, aquí ya empezaron, ¿no?, un poco, porque nos quitaron los bonitos gimnasios, pero sí que nos quitaron las MO, eso lo estamos pidiendo hace muchos juegos, ¿eh? Yo creo que es lo que digo, este tipo de información son cosas que iremos repasando cuando vayamos a llegar a ese tipo de juego en el legado de los 151. Repito, porque me parece importante, ¿sabes? No son datos que nos estemos dejando al azar, que digan, no, es que estamos leyendo, no, que simplemente tenemos que ser un poco breves, pero llegará el momento en que podamos darle un repaso fuerte a este tipo de videojuegos porque lo merecen, de hecho, llegando a Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna, que son las versiones mejoradas de la anterior entrega que estaba comentándonos Jordi, lanzados para la Nintendo 3DS en 2017, Jordi, Ultra Sol y Ultra Luna cuentan con un argumento más elaborado que profundiza en los ultraentes y los misterios del ultraespacio. Además de los ultraentes vistos en Pokémon Sol y Pokémon Luna, como Nihilego, Buzzwole y Feromosa, en Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna se introducen más ultraentes, cosa que a esto es a lo que me refería Jordi con las anteriores versiones que no habían hecho, ¿vale? Aquí solamente introducen dos, pero ya es un paso grande, ¿no? Introducen dos Pokémon como Blacephalon y Surcatrino o Cercatri, como quieras llamarlo. Aquí este cambio para mí sí es muy importante, porque lo que te digo, parece una tontería, pero ya te está diciendo que elabora y profundiza en los ultraentes, el ultraespacio. Es verdad que la historia para mi gusto sí que cambia un poco y está muy muy bien, y a mí de hecho me gusta mucho más Ultra Sol o Ultra Luna que Pokémon Sol y Luna, sin duda. No, a mí también. Yo ahí también estoy de acuerdo contigo. Estoy demasiado de acuerdo contigo en este programa, ¿eh? La verdad que poco pasa, ¿eh? No nos podemos meter entre nosotros. Sí, muy divertido también cuando estás con lo de los portales. Era un pique poder meterte en el portal que tenías que meterte. Nos vamos, 2018, Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. Juego también muy polémico y muy importante, porque fue el primero de Nintendo Switch. La verdad que todos estamos deseando en a ver qué Pokémon sale para Nintendo Switch. Y para algunos, pues, decepción, y para otros, pues, diversión. La verdad que fue un juego que aprovecharon el boom de Pokémon GO y la mecánica de combate, o sea, de captura, era prácticamente la misma. También, como era muy relacionado con Pokémon GO, se podían intercambiar Pokémon en ese mismo Pokémon GO, o sea que muy, muy guay. Y los gráficos y animación de combate, la verdad que de las mejores de la saga, muy, pero que muy currado. Eso sí que volver a Kanto y hacer un remake, podemos decir, de esa calidad, ¿no?, de estética, fue muy chula. Y también metieron las mega evoluciones, que bueno, pues siempre que las meten pues son divertidas, la verdad. ¿Y por qué polémica? Pues porque mucha gente quería que un remake de Kanto fuera pues también competitivo, de que se pudiera, pues eso, aprovechar la mecánica del competitiva
y fue pues un poquito más paseo, caza de shinies y un poquito más, bueno, menos serio, ¿no? El juego, la verdad, para muchos. Y mira, Fran ya pone una cara de Game Freak pensaba que aquí ibas a hacer otra cosa, pero bueno, fue lista y aprovechó el boom de Pokémon GO para hacer un juego un poquito más enfocado en eso, un poquito ser más despreocupado, diversión y caza de shinies. A ti no te gustó mucho. A mí no me gustó nada, de hecho, bueno, quiero que todo el mundo vea. Si eres seguidor del programa, sabes que me compré el juego 20 veces y que lo he vendido 21. No me gustó nada. De hecho, para mucha gente, es verdad que cuando lo hemos ido entrevistando y tal, hemos podido observar que mucha gente le tiene mucho cariño, o sea, que tan mal no lo hicieron. Una cosa es mi opinión y otra cosa es lo que verdaderamente mostraron en venta y en cosas, ¿no? Porque al final es uno de los juegos que visualmente yo no... Bueno, que no me guste no significa que no tenga criterio, ¿no? Me parece que es uno de los juegos más bonitos estéticamente a la hora de jugarlo. Es un juego que está muy chulo para jugarlo, pero yo personalmente no es un juego que pueda recomendar para jugar si te gusta el competitivo de Pokémon o si te gusta al final la típica aventura, ¿no? Que puede ser un desafío. No sé, Jordi, ¿a ti verdaderamente te gustó? A mí me gustó, pero para jugarlo una vez y ya está. Realmente digo que el juego a mí ya no me da más. Hacer ese paseo por Kanto de esa manera tan bonita, con mega evoluciones, y la verdad que también pusieron una mecánica de que el Pokémon se quedaba uno de vida por el poder de la amistad. Sí, eso a mí me pareció horrible. Es que ya ni eso de dificultad, mira que era fácil, pero es que ni eso, no te dejaban. Era imposible que muriera tu Pokémon. Pero el paseo, la verdad, y la nostalgia que da ese juego, a mí la verdad que sí que me llegó y me gustó, sabiendo para el público que está orientado a ese juego, la verdad. Bueno, Jordi, pasando a esto y dejando este juego que, bueno, a quien le guste más, a quien le guste menos, es decisión suya. A mí personalmente, ya te digo, sería un suspenso, sin ninguna duda. Vamos a pasar a Espada y Escudo 2019. Galar es la nueva región en la que se desarrollarán los eventos de Pokémon Espada y Escudo y Tirada en el Reino Unido. Aquí viene una nueva mecánica, como es los Dynamax, que pueden hacer que los Pokémon se conviertan en gigantes durante la batalla, aumentando su poder y ganando acceso a movimientos especiales. Esta mecánica es clave en las batallas dentro del juego. Gigamax es una variante del Dynamax que solo ciertos Pokémon podían usar, alternando no solo el tamaño, sino también la apariencia y los movimientos. 96 nuevas criaturas son las que entrarían en esta nueva región. Esto, Jordi, tuvo algunas polémicas, y una de las polémicas más grandes fue la decisión de no incluir todos los Pokémon en Espada y Escudo, lo que llevó a la comunidad a llamar esto Dexit, un juego de la palabra entre Pokédex y Brexit. Además, la inclusión de un pase de expansión, o sea, lo tenemos aquí, los primeros DLC de Espada y Escudo, dividió a los fans. Aunque se presentó como contenido adicional de pago, muchos consideraron algunas de las características y contenido que se ofrecían deberían haber estado dentro del juego base. Bueno, la verdad que la decisión es dividida, aunque yo aquí opino que eso de los DLC, que se lo guarden, ni siquiera meter contenido que sea gratuito, porque ya estás pagando un videojuego, yo eso seguiré sin entenderlo, sinceramente. ¿Quieres que el juego siga vivo? Pues vale, dame incursiones Dynamax como nos daban, ¿no? De vez en cuando, y dame un DLC. Pero no me metas un DLC de pago porque me parece una barbaridad. Saca dinero, saca cuartos, llámalo como quieras, pero funcionaba bien. De hecho, funcionó muy bien. Muy bien. Yo no sé a ti qué te pareció este juego, Jordi. Yo soy muy fan de Espada y Escudo. De hecho, soy súper fan de Espada y Escudo. Aunque es un juego que ha recibido durísimas críticas durante, bueno, por todo el confinamiento, ¿no? Porque lo hemos vivido mucho en el confinamiento también. Jordi, yo no sé cómo lo has vivido tú. Para mí fue un juego que me revolucionó por completo. A mí de verdad me gustó mucho. Te lo puedo resumir muy rápido. Región muy cutre, combates espectaculares y online incluso aún mejor. La verdad que aquí es cuando
bueno, me metiste en el competitivo y qué mejor manera en este juego. A mí me enamoró, la verdad yo creo que es el fuerte de este juego con diferencia. Y porque, bueno, la historia sin más... A mí, un poco... yo aquí siento en qué parte, porque me parece que tenemos al que no es, porque no hay un villano como tal. Sí, bueno, el villano es como muy cutre, ¿no? En comparación con el héroe. O sea, lo que aporta Lionel a la franquicia de Pokémon me parece, junto con Cynthia, la persona más importante dentro de los no personajes principales de Pokémon. Fíjate lo que te digo, Sí, consiguieron que un secundario tuviera un carisma espectacular y sí, que se puede poner en el mismo podio que Cynthia perfectamente. Sí. Pues eso yo creo que fue lo mejor de la historia y lo dicho, la mecánica a mí me gustó mucho, la forma de los combates es espectacular, yo creo que va a ser muy difícil igualarlo porque se lo montaron muy bien con los estadios y Dynamax. Pero lo más fuerte del juego sin duda es el online. Sí, pero online, ya te viene también, aparte del online, te viene con la polémica la polémica más importante quizás de la historia de Pokémon hasta el día de hoy, que es la de no incluir toda la escritura. Yo lo entiendo. Yo no. Yo lo entiendo, porque ya llega un punto de decir, ¿cómo meto a tantos Pokémon en una región? Y el irlos metiendo poco a poco también es una estrategia de aumentar que el juego no se muera. Pero es que en algún momento eso tiene que ocurrir. O sea, por poder puedes meter 1000 criaturas en un juego, pero ¿te sale a cuenta? No lo sé. Al final, yo lo entiendo, pero no lo apoyo. A mí me gustaría que estuvieran todas, pero lo entiendo. Volvemos a tener un salto de generación de 2 años, Un salto de generación de 2 años, desde Ultrasol y Ultraluna a, 3 si cuenta Pokémon Luna, pero de Ultrasol y Ultraluna a Pokémon Espada y Escudo son 2 años lo que pasa, 3 si cambia lo que es la generación completa. Si en 3 años, a mí me dicen, ¿verdad?, que cambian la consola, quieras que no, puede ser un problema. Pero yo sinceramente sí es verdad que tenía que hacer la forma Dynamax, que no es lo mismo que en otro, ¿no? Como en los otros juegos al final podías poner lo del ataque Z, vale, pues le dabas lo del ataque y simplemente tenías que hacer el baile, ¿no? A no ser que alguno tuviera alguno en especial, que había en caso. Pero aquí al final todo podía hacerlo Dynamax. No sé, a mí personalmente me gustó, es verdad que esa polémica me molestó mucho, aunque al final es verdad que también es cierto que había muchas criaturas y que la gran mayoría sí estaban los más queridos, por decirlo así. Sí. No ibas a echar de menos a, yo qué sé, a uno de los más top, seguro que no. Pero sí, es entendible que hay gente que se enfadara, hay gente que lo entendiera, como todo, división de opiniones. Pokémon Leyendas Arceus 2022, ya nos estamos acercando al presente, un juego muy pero que muy importante para la saga, que también, gustó a muchos y no gustó a otros tantos, en el que hizo, pues muchos cambios y por eso hubo polémica. El primero de todos es ese mundo semiabierto que ya estaba un poquito afinándose para Escarlata y Púrpura, en el que había diferentes zonas y tú te podías meter y eran grandes expansiones, la verdad que no muy detalladas ni muy pulidas, pero rutas enormes en el que tú podías explorar libremente y capturar a los Pokémon. Que, nueva mecánica, que tú directamente podías, sin combatir, capturar Pokémon como Pokémon Go, ¿no? Y también metieron la mecánica de ataque rápido a ataque lento, que fue un poquito también sosilla, en el que lento dabas más turnos para el rival, pero tu ataque era más fuerte, y rápido hacías menos daño, pero tenías más turnos para golpear. Para el juego está bien la mecánica, pero tampoco para tirar cohetes. Y se ambientaba en la región de Sinnoh, pero del pasado, de Hisui. Eso sí me gustó mucho. La verdad que el fuerte, yo creo, de este juego es la historia, más que lo que quería, ¿no? El mundo abierto. Sí que es verdad que las misiones secundarias están chulas, a lo mejor un poquito también sosillas, pero interesantes. Aquí se veía que era como un pequeño prototipo
para lo que iba a ser la siguiente generación, pero tampoco un juego de notable, para mi parecer. Pero bueno, entiendo que también pues tuvieron muchas polémicas, ¿no? Porque también la gente pues quería lo que quería. Ya el mundo abierto definitivo y un juego más competitivo. Pero bueno, no me puedo quejar de este juego. Para mí bien, y también va a marcar, pues, bueno, aquí empezó lo que es la nueva generación de Pokémon Leyendas, ¿no? Sí, al final, bueno, lo mismo, es un juego perfecto para la gente que no le gusta el competitivo, es un juego soñado, ¿no? Diría yo, porque tiene muchísimas cosas que hacer que no tienen referencia a un competitivo. Entonces, como es lo de atrapar tantas especies, como lo de los boss, la manera de esquivar ataques, ¿no? Es como un juego muy Zelda, muy Mario, muy distintas cosas, ¿sabes? No, creo que se alejaba un poco de lo que era Pokémon, o al menos visto desde la perspectiva a la que el Pokémon nos tenía acostumbrado a ver sus juegos. Entonces creo que ese cambio, para muchos jugadores que eran fan de la franquicia, bueno, que eran y son fan de la franquicia, pues les daba ilusión y creo que les gustó mucho. Para otros, personalmente, repito, a mí tampoco es un juego que me gustase. De hecho, creo que no llegué a acabarlo. Bueno, no, lo disfruté mucho al principio porque era algo diferente, pero después no. Es que yo creo que es el juego de la franquicia con menos combates contra entrenadores, pero con muchísima diferencia. Es que claro, aquí en este juego, si ya la gente se quejaba de Alola por no haber gimnasios, aquí no hay ni liga. Pero aquí hay combate con entrenadores. Sí, pero 15 contados en todo el juego. Yo Sí. es algo que creo que quizás echaría de menos la gente, pero bueno, te digo lo mismo. Creo que era algo diferente, era una manera de innovar. Ya hemos visto a otras veces Pokémon, ¿no? Sacar Pokémon Go, sacar Pokémon distintas maneras de verlo, de enfocarlo, con el Unite, con distintos juegos. No hemos tenido Pokémon Snap, no hemos tenido muchas cosas que no tienen nada que ver con la liga, los combates y lo que tiene relacionado a la saga principal, diría yo. Pero bueno, hasta ahora aquí, Leyenda Arceus, sacan algo nuevo para Nintendo Switch, algo que no tenía acostumbrado. Tampoco es que hubiésemos visto mucho hasta ahí de Game Freak, fuera de lo que nos tienen, bueno, pues combate, liga y a seguir la marcha, Hall de la Fama y listo. Escarlata y Púrpura, Jordi. Lanzados en noviembre de 2022. Parece que fue ayer. Total. Exploración libre, a diferencia de los juegos anteriores de Pokémon Escarlata y Púrpura, ofrecen un nuevo mundo completamente abierto, sin divisiones entre rutas o zonas lineales. Los jugadores pueden ir donde deseen, en el orden que elijan y sin estar restringidos por un camino fijo. 3 historias principales. El juego tiene 3 argumentables historias que pueden abordar en el orden que prefieras también. 120 nuevas criaturas se introducen en esta nueva región, futuristas y antiguas. Distintas versiones para distintos juegos. Teracristalización es la nueva mecánica de combate que decide meter Game Freak en este caso. Los Pokémon pueden teracristalizarse cambiando su tipo a un tipo cristalizado, que puede ser diferente al tipo original del Pokémon. Esto da nuevas estrategias en las batallas, ya que los movimientos de los Pokémon también se pueden ver modificados cuando se activan. Esto, Jordi, conlleva polémica, evidentemente, la sabemos porque lo tenemos reciente. Se enfrentó a una reacción feroz debido a graves problemas técnicos, desde caídas de fotogramas y bugs gráficos hasta problemas con la estabilidad del mundo abierto. El juego fue muy criticado en su lanzamiento. La falta de pulimiento y las deficiencias técnicas generaron una gran controversia, especialmente porque los títulos anteriores de Pokémon no habían sufrido tantos problemas técnicos. Hemos tenido bugs, hemos tenido distintas cosas, pero no de ese nivel o ese calibre al que Game Freak no sé si podrá solventar en un futuro.
Yo no sé cómo lo ves tú, Jordi. Sé cómo lo viste en su momento, pero no sé si después se te ha ido pasando ese enfurecimiento del que hablábamos aquí. Es que yo creo que la novedad de esta generación no fue ni la teracristalización, ni los paradojas, ni no, fueron los bugs y el rendimiento. Es que se dio mucha más importancia en redes sociales a lo mal que iba el juego, a todas las novedades, y a lo mejor eso es el daño que le hizo al juego en sí. Porque a mí me parece un juego notable, está muy bien, con cosas nuevas, frescas, pero que se vieron totalmente eclipsadas por lo mal que iba. Entonces eso es, bueno, pues el debate que tenemos desde hace mucho tiempo. Pokémon necesita más tiempo, y eso es lo que parece que está haciendo, porque yo creo que si este juego hubiera salido bien, hubiera sido un éxito rotundo, que bueno, lo que luego en ventas lo ha sido, pero a lo mejor no se hubiera llevado tantos palos. Yo estoy de acuerdo a media, volvemos a tener DLC. Esta vez creo que los DLC se mejoran bastante al primer DLC que habíamos visto en Espada y Escudo. Creo que eso es verdad que han sabido mejorarlo. Creo que la mecánica de la Tera es una barbaridad, a mí me gusta muchísimo. De hecho se está viendo un competitivo muy atractivo en distintas partes, porque al final tenemos casi 3 años de competitivo. No lo sé, yo sigo teniendo, bueno, sabes que no es nada defendible lo que hicieron con el videojuego, de sacarlo seguramente antes de tiempo o sin estar todo lo pulido que había que estar. Contento porque al final son 120 nuevas criaturas que meten, que a mí los diseños me han gustado mucho, pero te digo la verdad, nada contento. Cuando el paso del tiempo, quizá con la historia, porque cuando lo vi de primera me gustó mucho. Es verdad que tocan el bullying, tocan distintas cosas como la muerte y cosas importantes, pero es verdad que con el paso del tiempo, fíjate que me está gustando más el argumento que está llevando el anime, de verdad, muchísimo más, infinitamente más que el que está llevando a día de hoy el videojuego de Escarlata y Púrpura, que estamos hablando de este 2022 que empezó la historia. No, sí es verdad. Sí, a lo mejor se tienen que enfocar un poquito más en historias más abiertas, no tan lineales, ¿no? De enfocarse en 2-3 cosas, no, en ser un poquito más como cualquier otro juego, ¿no? Como cualquier otro RPG. Sí, una trama principal, pero que se va dividiendo, que está un poquito más abierta. ¿Quién sabe? A ver este nuevo ZA, pero bueno, esa ya es de la saga Leyendas, ahí bueno, eso es un poquito más de nicho, pero ya esa 10ª generación. Esperemos que escuchen tus plegarias, Fran, y a ver qué tal viene. Pero bueno, ya hemos hecho un resumen un poquito de todos los juegos de Pokémon, pero bueno, Game Freak no es solo Pokémon, ya lo hemos comentado. También ha ido sacando otros videojuegos, que bueno, claro, no dieron tanto éxito como Pokémon, pero bueno, que también tuvieron sus ventas, y juegos importantes como por ejemplo el Yoshi de la Game Boy de la época, madre mía. Fueron muy amigos de Nintendo, colaboraron mucho con Nintendo, así que, pues mira, también ayudaron para hacer ese Yoshi. Y los juegos no están conocidos, pero que han tenido bastantes ventas. El Armor Knight de 3DS, que salió en 2012, juego de plataforma. Y luego uno más reciente de Switch, el Giga Waker de 2017, también plataformas y puzzles. Que es un poquito como empezó Game Freak, haciendo esos primeros juegos así más plataformeros, más de puzzles, un poquito más ambientados y orientados un poquito fijándose en Mario. Pues bueno, de vez en cuando han tenido un huequito, gente digamos dentro de Game Freak pues ha ido haciendo estos juegos. Que eso es lo que os quería comentar ahora, cómo ha ido aumentando poco a poco los empleados de la franquicia. Porque claro, empezó en el 89 y hasta el 95, que esto es muy loco, empezaron con 5 y subieron a 15 empleados. En 6 años solo contrataron a 10 personas más. O sea, acabaron siendo 15 empleados durante 6 años, desde que nació la empresa como, digamos, ya empresa de videojuegos. Esto es muy, pero que muy loco. O sea, bueno, ya el rumor, bueno, lo que se dice, ¿no? Siempre de Game Freak, que es muy pequeña, es que tienen razón. Luego ya del 96 al 2005 ya crecieron de entre 20 hasta 50 empleados.
hombre, ya empezaron a necesitar pues, más desarrolladores, más artistas, más diseñadores, más gente técnica para pues, poder llevar a cabo los videojuegos de Pokémon, sobre todo. Aún así, poco para el éxito que estaba teniendo la franquicia ya por esos momentos, que era una locura, era ya una barbaridad. Sí, sí. Estamos hablando ya de 2005, solo 50 personas, una maldita locura. Luego ya vamos a pasar del 5 al 2015, que ya pasaron de entre 80 y 120 empleados. Aquí, claro, aquí ya se tuvieron que ir dividiendo más roles, porque ya aquí empezaron a entrar el online, entonces más gente desarrolladora para esa cosa en concreto, más soporte técnico. Bueno, que era normal, iba avanzando las generaciones, necesitaban a más gente porque era necesario. Y luego ya llegamos, bueno, de ese tránsito de 2015 a 2020, en el que más o menos ahora mismo están los empleados rozando los 200 y pico empleados, que son ahora mismo los que son actualmente. Aquí ya, claro, salió la Nintendo Switch, también, claro, Pokémon Espada y Escudo, remakes de Diamante y Brillante, que, bueno, no hemos hablado de ellos porque más que nada foco Ilka, pero claro, aquí ya empezaron a salir juegos y juegos y juegos, y pocos me parecen para que sean ahora mismo 200 y poco, una locura. Pues sí, la verdad que a mí me parece también increíble. O sea, creo que es una de las cosas que hace falta que crezcan un poco en empleados, o que al menos, a ver, bueno, es que no sé, porque ya te digo que creo que el futuro de Pokémon va a estar muy ligado a la inteligencia artificial, no lo sé, igual me equivoco, pero creo que sí, Jordi, no sé cómo lo ves tú. Yo creo que sí, porque con tanta poca gente y ahora mismo es lo que necesita una empresa, que las máquinas le ayuden. Y ahora mismo, como está la inteligencia artificial, es una herramienta pues muy buena. Y que claro, que no te haga el juego él solo, pero que vaya sacando diseños, cosas técnicas. Sí. Bueno, y como tú estabas diciendo, creo que la ayuda de otras compañías también pueden ayudarle mucho, ¿no? Como ha sido en este caso, como estabas diciendo tú. Así que, Jordi, vamos con la conclusión, ¿no? Uh-huh. Vamos allá. Bueno, yo creo que desde el principio que hemos hablado hasta el día de hoy, el legado de Game Freak, el impacto que ha hecho en la industria del videojuego no puede ser subestimado en ningún caso. Desde sus humildes inicios como revista sobre videojuegos hasta convertirse en el creador de Pokémon, la historia de Game Freak es una historia de pasión, creatividad y perseverancia. A lo largo de los años, el estudio ha demostrado que cuando se combina una visión única con la voluntad de innovar, es posible crear algo verdaderamente legendario. Game Freak no solo ha dado vida a uno de los mayores fenómenos culturales del mundo de los videojuegos, sino que también ha dejado una marca indeleble en la historia de los videojuegos. La franquicia de Pokémon sigue siendo una de las más queridas y exitosas de todos los tiempos. Game Freak sigue siendo el corazón palpitante que la mantiene viva. Y Jordi, poco más que añadir, ¿no? a este legado de los 151. Sí, como primer episodio hemos querido, bueno, pues que sepáis un poquito de cómo nació y quién fue el protagonista del inicio de Pokémon, tanto la persona como la compañía. Más adelante nos iremos enfocando en cositas incluso más en detalle del pasado y no tan pasado de esta bonita saga. Sí, porque al final se nos ha torcido mucho, de hecho vamos fatal de fecha, tendría que haberse estrenado el mes pasado, se ha estrenado este mes, el próximo lo tendremos con un poco más de margen, entonces pues mejoraremos muchas cosas, el programa espero que lo disfrutéis, todavía nos falta mucho a la hora de hacer este tipo de textos más serios a lo que estamos acostumbrados, ¿no? a ser más nosotros mismos, y esto queremos que sea un poco más, pues lo dicho, serio, que se pueda disfrutar, ¿no? En un podcast largo, en un podcast más informativo que cómico, y poco más que añadir, Jordi. Nos vemos en el próximo programa de los 151, del legado de los 151, ¿no? Eso es, que sean muchos más. Nos Un vemos. abrazo, chao.